Hola amigos del Huerto Orgánico El Despertar. Esta tarde continuamos con la parte 2 de la clase número 6. Esta parte consiste en, vamos a ver las demostraciones matemáticas de la teoría del muestreo. Esto es muy importante porque a partir de estas demostraciones vamos a ver que para realizar un estudio no es necesario analizar a todos los elementos de la población. Basta con una muestra representativa de sus elementos y si hemos seguido al pie de la letra los pasos del método científico, sus conclusiones van a ser altamente confiables. Bien, veamos. Recordemos que el objetivo de la teoría del muestreo es aplicar la técnica del muestreo para la realización de investigaciones de orden social, económico y biológico que permitan al investigador tomar las mejores decisiones. Bien, veamos este pequeño cuadro que en sí, ¿qué contiene? ¿Qué es la teoría del muestreo? ¿Cuál es el propósito de la teoría del muestreo? El propósito de la teoría del muestreo es relacionar los parámetros de la población con los estadísticos de la muestra. ¿Cómo debe ser la muestra o las muestras? Las muestras deben de ser altamente confiables, ¿ya? Es decir, deben de ser altamente representativas, deben de contener todas las características de la población de estudio. ¿Cuántas muestras? Eso ya lo hemos visto en el tema anterior, que eso va a depender de muchas consideraciones que hay que tener presentes previamente antes de determinar los tamaños de muestras, como son el conocer la variabilidad de la población, conocer el nivel de confianza que se tiene para realizar la investigación, como también conocer el error permisible y el presupuesto con el que se cuenta para realizar dicha investigación. Eso es determinante para decir, este es el número de muestras que se necesitan para este tipo de investigación. ¿De qué tamaño? Pues ya lo hemos dicho, va a depender de todas esas consideraciones que hemos mencionado. Bien, entonces nosotros podemos aplicar estas demostraciones matemáticas del muestreo cuando relacionamos los elementos de una misma población y también cuando relacionamos los elementos de dos poblaciones en estudio. Veamos, esa relación de los elementos de una misma población puede hacerse mediante dos tipos de muestreo: muestreo con reemplazo y muestreo sin reemplazo. Si aplicamos el muestreo con reemplazo, la expresión que nos determina el número de muestras es n mayúscula elevado a la n minúscula, donde ya sabemos que n mayúscula es el tamaño de la población y n minúscula es el tamaño de la muestra. Y el muestreo sin reemplazo se determina mediante el combinatorio de n mayúscula combinatorio de n minúscula, ¿ya? Entonces, este muestreo es el que tiene la mayor aplicación. ¿Por qué? Porque en él ningún elemento de la población de estudio puede salir más de una vez, ¿ya? Mientras que en el muestreo con reemplazo eso sí sucede. Bien, entonces, sea el muestreo con reemplazo o muestreo sin reemplazo, debe de cumplirse esta verdad, que la media poblacional es igual a la media muestral. Y si el muestreo se realiza con reemplazo, también se cumple la siguiente verdad,
que la desviación estándar muestral es igual a la desviación estándar de la población dividido entre la raíz de n minúscula, que es el tamaño de la muestra. ¿Ya? Y si el muestreo se ha realizado sin reemplazo, se cumple la siguiente relación, que la desviación estándar muestral es igual a la desviación de la población dividido entre la raíz de n minúscula, que es el tamaño de la muestra. Todo esto multiplicado por el factor de raíz de n mayúscula menos n minúscula dividido entre n mayúscula menos 1. Bien, veamos qué sucede cuando se relacionan los elementos de dos poblaciones o dos muestras, a lo que nosotros le llamamos diferencias. Eso sirve para realizar pruebas de hipótesis. Veamos que se cumplen estas relaciones también. Que la diferencia de la media de la población A menos la media de la población B es igual a la población de diferencias A menos B. Y que la desviación estándar, ¿ya? Que la desviación estándar de la población A menos la población B es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. Bien, veamos acá casos prácticos cuando relacionamos los elementos de una población. Vamos a partir que esta población A es igual a los elementos 2, 4, 6 y 8. La pregunta es, ¿cuántas muestras de tamaño 2 se pueden formar si el muestreo se realiza con y sin reemplazo? ¿Ya? Entonces, ya vimos que cuando el muestreo se hace con reemplazo, la expresión algebraica para determinar el número de muestras es n mayúscula elevado a la n minúscula. Para este caso sería 4 elementos que son de la población elevado a la 2. 2 es el tamaño de la muestra, entonces 4 por 4 es igual a 16. Para este caso necesitaríamos 16 muestras, las cuales serían de ir relacionando cada uno de los elementos con respecto al resto de elementos. Y cada uno de ellos podría salir más de una vez para formar parte del estudio. Entonces, para este caso, la primera muestra puede ser 2,2, la segunda 2,4, la tercera 2,6, la cuarta 2,8. Entonces, de esa forma vamos relacionando los elementos de la población hasta obtener al final 16 muestras, ¿ya? De las cuales nosotros vamos a obtener sus respectivas medias. Por ejemplo, de la muestra 2,2, si nosotros sumamos 2 más 2, nos da 4. Dividido entre 2, su media sería 2. Y así para todo el resto de muestras. Bien, ahora para hacer las demostraciones de las que ya hablamos, de que se cumplen esas relaciones, lo primero que nosotros tenemos que hacer para esas 16 muestras que determinamos cuando el muestreo es con reemplazo, ¿ya? Sería, primero tenemos que calcular la media de la población A. ¿Cómo se calcula este valor? ¿Ya? Es la sumatoria de cada uno de los valores que constituyen a la población. Para el caso nuestro, la media de la población A sería igual 2 más 4 más 6 más 8, que son los elementos que constituyen la población, dividido
entre n, el número de ellos, dividido entre 4, eso nos daría una media igual a 5. Luego tendríamos que calcular la desviación estándar de la población A. Entonces, ¿a qué sería igual la desviación estándar de la población A? Sería, desviación estándar de la población A sería igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de todas las desviaciones dividido entre n, ¿ya? El número de elementos. Para este caso sería, entre la desviación estándar de la población A sería raíz de 2 menos 5, que es la media, más 4 menos 5, que es la media, más, ¿ya? Hasta completar el valor de 8, todo eso dividido al cuadrado y dividido entre n, el número de elementos. Entonces sería 2 menos 5 al cuadrado, más 4 menos 5 al cuadrado, más 6 menos 5 al cuadrado, más 8 menos 5 al cuadrado, entre 4, eso nos daría un valor, una desviación estándar igual a la raíz de 5, raíz cuadrada de 5. Entonces, luego, el siguiente paso sería calcular la media muestral de la población de medias, ¿ya? ¿Cómo determinamos eso? Pues sumando todos aquellos valores, todas aquellas medias que corresponden a la población de medias, que sería 2 más 3, hasta completar 16 valores dividido entre los 16 valores, nos da una media muestral igual a 5. Ahí podemos demostrar que se cumple la relación, que la media muestral es igual a la media poblacional. En ambos casos nos dio un valor igual a 5. También podemos demostrar que la desviación estándar muestral es igual, ¿ya? ¿A qué? A la raíz cuadrada de cada una de las desviaciones con respecto a la media aritmética, ¿ya? Si procedemos y calculamos todo el valor, la desviación estándar muestral es igual a la raíz de 2.5. Entonces, ya una vez que hemos calculado todos esos valores, podemos demostrar que se cumple la relación de que la media, la desviación estándar muestral es igual a la desviación de la población dividido entre la raíz de n minúscula, que es el tamaño de muestra. Para este caso nos dio una desviación estándar igual a la raíz de 2.5. Esto es igual a la raíz, ¿ya?, de 2.5, que corresponde a la desviación estándar de la población A, sobre la raíz de 2, que es el tamaño de la muestra. Entonces, llegamos y demostramos que la desviación estándar muestral es igual a la raíz de 2.5 igual a la raíz de 2.5, que nos da al descomponer y calcular esos valores. Por lo tanto, se ha verificado que se cumple la identidad planteada. Ahora veamos cuando el muestreo se hace sin reemplazo. Entonces lo vamos a determinar el número de muestras a través de calcular el combinatorio de n mayúscula, combinatorio de n minúscula, donde el n mayúscula son 4 elementos y n minúscula es el tamaño de la muestra, que es igual a 2. Al hacer la operación nos dan 6 muestras, ¿ya? 6 muestras, y ya sabemos que sin reemplazo
los elementos de la población de estudio no pueden salir más de una vez, ¿verdad? Solamente una vez. Y hacemos el siguiente proceso de calcular el valor de la media poblacional, el valor de la desviación estándar poblacional, calcular la media de la población de muestras, la desviación estándar de la población de muestras, y luego vamos a hacer las demostraciones pertinentes. Como es, vamos a demostrar que la desviación estándar de las muestras es igual a la desviación estándar de la población dividida entre raíz de n y que multiplicado por el factor de la raíz de n mayúscula menos n minúscula dividido entre n mayúscula menos 1. También vamos a demostrar que la media de la población A es igual a la media de la población de muestras. Eso se cumple, esas necesidades. Bien, hoy veamos el segundo caso cuando se relacionan los elementos de dos poblaciones de estudio. Por ejemplo, o población de diferencias. Para el caso, si tenemos la población A que es igual a los elementos 2, 4 y 6 y la población B es igual a los elementos 1 y 3, ¿ya? Entonces tendríamos que calcular lo mismo que hemos calculado cuando se relacionan los elementos de una misma población. Calcular la media de la población A, calcular la media de la población B, calcular la desviación estándar de la población A, calcular la desviación estándar de la población B, luego calcular la media de la población de diferencias, posteriormente calcular la desviación estándar de la población de diferencias y luego hacer las demostraciones que la media de las diferencias de la población A con respecto a la B es igual a la media de la población A menos la media de la población B, y que la desviación estándar de la diferencia de la población A con respecto a la población B es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la varianza de la población B. Entonces, ¿cómo nosotros obtendríamos esa población de diferencias? Es únicamente relacionar los elementos de la población A con respecto a los elementos de la población B. ¿Se recuerdan que mencioné que la población A iban a ser los elementos 2, 4, 6 y los elementos de la población B 1 y 3? Entonces lo que se hace es relacionar 2 menos 1, ¿ya? 2 menos 3, luego 4 menos 1, 4 menos 3, 6 menos 1 y 6 menos 3. Entonces, ahí tenemos nuestra población de diferencia. Al restar 2 menos 1 nos queda 1. Al restar 2 menos 3 nos queda menos 1. Y así obtenemos nuestra población de diferencia. Ya, eso es lo que nos va a servir para calcular la media de la población de diferencia. Y eso nos va a servir también para calcular la desviación estándar de la población de diferencias. Y luego hacer las respectivas demostraciones de que se cumplen. ¿Qué es lo que se cumple?
que la diferencia de la población A de la media de la población A con respecto a la media de la población B es igual a la población A menos la media de la población A menos la media de la población B. ¿Ya? Y también vamos a demostrar que la desviación estándar de la población A con respecto a la población B es igual a la raíz cuadrada de la varianza de la población A más la raíz cuadrada de la población B. Bien, hemos llegado al final de la clase de lo que son las demostraciones matemáticas del muestreo. Cualquier inquietud, cualquier duda, pregunta, pues aquí estamos en la orden para aclarar esas dudas, como también para compartirles el material de estos casos prácticos para aquellos que estén interesados y puedan revisarlo detenidamente. Bueno amigos, hasta la próxima y gracias.